Pues, gracias por la presentación. Para mí también es un momento de alegría el compartir con vosotros esta mañana de reflexión, sobre todo porque aquí he tenido profesores en Sevilla y a mi izquierda compañeros en Roma como Iván, que hoy compartimos también esta mañana. Y a vosotros habéis venido porque la diócesis está apostando por la formación. Y es importante porque, nos guste o no, estamos inmersos socialmente en una gran ideología. Y el cristiano, el creyente, necesita también conocer cuáles son los elementos ideológicos en el que estamos insertos para poder expresar y comunicar el mensaje cristiano. Nosotros vamos a hablar hoy de dos temas muy vinculados, la ideología de género y el transhumanismo. De hecho, el título de la charla es Seréis como dioses, ideología de género y transhumanismo. Fijaos que la charla comienza con un texto, con unas palabras que encontramos ya al comienzo de la Escritura. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 5, encontramos como las primeras palabras que la serpiente le dirige a la mujer son precisamente estas. La serpiente intenta tentar a la mujer dice no, de este árbol no vamos a comer, y la serpiente dialoga con ella, diciendo, en realidad Dios os ha prohibido comer de este árbol, porque si lo hacéis, seréis como dioses. O seréis como Dios, depende de la traducción, en singular o en plural. Seréis como dioses en el conocimiento del bien y del mal. Bien, estas primeras palabras de la serpiente, en aquel primer momento de la humanidad, sirven también para enmarcar la reflexión de esta mañana. Porque tenemos otras tentaciones, la ideología de género y el transhumanismo, que son tentaciones que nos empujan de nuevo a tener delante de nosotros la posibilidad de ser como dioses. ¿En qué sentido? Si Dios es el creador y nosotros somos la criatura, la tentación de ser como dioses es convertirnos nosotros también en creadores. Bien, pues en esto consiste el punto de unión de la ideología de género y del transhumanismo, que son dos movimientos ideológicos que comparten un nexo común, y es convertirse en creadores de la naturaleza humana. Por lo tanto, si en los albores de la humanidad, en el Génesis, tenemos esa primera rebelión de la criatura contra Dios, la ideología de género, en palabras del Papa emérito Benedicto XVI, es la última rebelión de la criatura contra su creador. ¿En qué consiste esa rebelión? Bueno, pues eso es lo que iremos viendo. La ideología de género y el transhumanismo comparten un postulado básico. Y el postulado es que no necesitamos a un creador. Nosotros somos nuestros propios creadores. Y en este sentido, la teoría del género y el transhumanismo implican ir en contra de la noción de la antropología cristiana. Si nosotros, en el dato revelado, tenemos que hemos salido de las manos de Dios, si Dios es nuestro creador, significa que nuestra naturaleza no es algo que nosotros nos hayamos fabricado, sino es algo que nosotros hemos recibido. Nos gustará o no nos gustará, pero es lo que Dios nos ha entregado. La ideología de género y el transhumanismo, como veremos, lo que plantean es que la naturaleza no viene dada, sino que viene moldeada. Yo, desde mi voluntad, moldeo mi propia naturaleza. La puedo recrear cuantas veces quiera. Yo soy mi propio creador. Mi cuerpo no lo recibo, yo lo construyo. Y aquí la ideología de género
se inserta también en toda esta corriente filosófica de la deconstrucción. Hay que deconstruir para volver a construir. Por eso nosotros nos encontramos en una sociedad que está en un proceso de deconstrucción corporal para poder posteriormente reconstruir nuestra naturaleza sexual a nuestro antojo. Esta es, digamos, una de las premisas fundamentales de la ideología de género y que entronca, luego veremos, con el movimiento transhumanista. Como son dos movimientos, pues vamos a ir viendo uno a uno. Es verdad que la ideología de género como movimiento es más conocido, nos suena algo más, el transhumanismo suena menos porque es más un movimiento filosófico y científico que ideológico, aunque tiene elementos ideológicos que luego veremos. Pero si partimos de la primera, de la ideología de género, aquí nos vamos a encontrar con un problema para debatir de estas cuestiones en el ámbito social y académico. El término género es un término que lleva años utilizándose en el mundo académico. Y es un término que se emplea tanto en sociología como en antropología cultural. Y este término, género, es un término que se ha empleado y se sigue empleando en el mundo académico con unas connotaciones. Nosotros no estamos hablando del concepto género, sino de teoría de género o ideología de género, que no es lo mismo. Por eso es importante en el debate público e incluso en el debate académico el no confundir lo que es el género con la ideología de género. El género, pues serían aquellos elementos culturales que han sido integrados en la vivencia de un individuo y que lo diferencia sexualmente de otro. Pero son elementos culturales que nos diferencian sexualmente. Y como elementos culturales son modificables. Por ejemplo, que las mujeres tengan el pelo largo y el hombre el pelo corto es un elemento cultural. Que las mujeres vistan con falda y los hombres con pantalones es un elemento cultural. Que las mujeres usen zapatos de tacón alto y los hombres no usen zapatos de tacón alto es un elemento cultural. Que las mujeres utilicen pendientes o maquillaje es un elemento cultural. Que los hombres en general no utilicen pendientes ni maquillaje, pues es un elemento cultural. Estos elementos culturales pueden cambiar. De hecho, han cambiado a lo largo de la historia. Los primeros en usar faldas no fueron las mujeres, fueron los hombres. Y bueno, ese elemento cultural no impide la distinción entre hombres y mujeres. Los elementos culturales pueden cambiar y pueden modificarse con el tiempo y ser distintos de cultura a cultura. Pero, incluso siendo así, en todas las culturas existe la posibilidad de distinguir, de diferenciar entre hombres y mujeres. Porque en aquellas culturas donde hombres y mujeres por igual llevan el pelo largo, se pueden diferenciar quiénes son los hombres y quiénes son las mujeres. Luego, una cosa es el género como elemento cultural, que está presente en todas las culturas y en todos los pueblos, y que forma parte como acervo académico de disciplinas como la antropología o como la sociología, y no pasa nada, y aquí las metimos. Nosotros hablamos de ideología de género, que es otra cosa distinta. La ideología de género, como su nombre indica, es coger esa concepción de género y convertirla en ideología. Por lo tanto, ahora la pregunta es, entonces, ¿qué es una ideología? Bueno, pues podemos utilizar muchas definiciones, pero hay dos que son fundamentales en el ámbito académico y que también son fundamentales que la conozcamos para iniciar el debate público sobre estas cuestiones. Hay una definición de ideología que arranca de la filosofía marxista. Y podríamos decir que una ideología es un conjunto de ideas que mistifican la realidad. Es decir, que nos devuelven una imagen distorsionada de la realidad.
Así que yo tengo una visión de la realidad, pero si me pongo las gafas ideológicas, lo que esta ideología va a hacer conmigo es devolverme una imagen distorsionada de la realidad. Es hacer que yo vea la realidad como la realidad no es. Esa es una idea clásica de ideología. Hay otra definición de ideología que está tomada del ámbito político. Y como la ideología de género tiene fuertes resonancias políticas, pues también necesitamos conocer desde el ámbito político cómo se define una ideología. Desde las ciencias políticas se define a la ideología como un conjunto de ideas que, independientemente de su veracidad o no, sirven para la movilización política de determinados grupos sociales. Pues, según esta acepción, una ideología es un conjunto de ideas. ¿Esas ideas son verdaderas o son falsas? No importa si son verdaderas o si son falsas. Lo que interesa es que esas ideas sirvan para la movilización de determinados grupos sociales. La ideología de género, en este sentido, es también ideológica en tanto en cuanto que tiene la capacidad de movilizar a determinados grupos sociales. Luego veremos que estos grupos sociales son el feminismo, una parte de ese feminismo, y las minorías sexuales integradas en el lobby LGTB. En este sentido, la ideología de género, o mejor dicho, la teoría de género es ideológica en cuanto que tiene la capacidad de movilizar grupos políticos. Bueno, pues nosotros decimos que la perspectiva de género es una ideología. En el debate público podéis escuchar la opinión contraria. Personas que dirán, no, la teoría de género no es ideología. Simplemente es una teoría o es una perspectiva que intenta explicar que hay elementos culturales que nos imponen la distinción sexual entre hombres y mujeres. Bueno, es cierto que el género puede ser una teoría e incluso una perspectiva, pero una perspectiva puede ser ideológica. Una teoría puede ser ideológica. No son cuestiones opuestas. Y en este sentido, la perspectiva de género es ideológica, primero, porque nos devuelve una imagen distorsionada de la realidad, acepción clásica de ideología, y en segundo lugar, porque la perspectiva de género sirve para catalizar grupos políticos dentro de una sociedad. Segunda acepción de la ideología. Por lo tanto, la perspectiva de género o la teoría de género es ideológica. Una ideología se concibe independientemente de la realidad. Por lo tanto, la experiencia y la percepción de la realidad no cuentan. Como una ideología nos devuelve una imagen distorsionada de la realidad, si yo estoy echando un vistazo y alguien me dijera, ¿podrías contabilizar el número de mujeres que hay en la sala? Si alguien me hiciera la pregunta, yo podría contabilizar el número de mujeres que hay en la sala. Si yo he sido ideologizado por la perspectiva de género y alguien me hace la pregunta, ¿podrías contabilizar el número de mujeres que hay en la sala? Yo no puedo. ¿Por qué? Porque no sé. No sé quiénes son mujeres y quiénes son hombres. Porque no sé quién se siente hombre y quién se siente mujer. Ya, pero tú estás viendo. Sí, pero yo no sé. Porque lo que yo veo es una imposición cultural. Porque que haya una persona que tenga el pelo largo, eso es una imposición cultural, pero eso no significa que sea una mujer. Pero es que está viendo que hay elementos corporales, físicos, que hacen que una persona sea mujer o sea hombre. Pero el ideólogo dirá, no. La naturaleza no nos define. Lo que nos define es solo la cultura. Por eso,
teniendo en cuenta esto, podríamos decir, ¿cómo se podría definir entonces la ideología de género? Bueno, pues la ideología de género la podemos definir diciendo que es un conjunto de ideas anticientíficas que, con pretensiones políticas, desarraigan a la sexualidad humana de su componente biológico para explicarla monopólicamente desde la cultura. Esto sería la ideología de género, o dicho en Román Paladino. La ideología de género es que la sexualidad se explica solo desde la cultura. La biología, nuestra naturaleza, no tiene absolutamente nada que decir con respecto a nuestra sexualidad. Solo la cultura. La cultura es moldeable, la cultura es un elemento que se puede construir, y si la sexualidad es solamente cultural, yo puedo construir mi sexualidad. Y la construyo según mi voluntad, según mi deseo. No hay ninguna ley biológica que determine o condicione mi sexualidad. En este sentido, decimos que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas. Porque por mucho que uno se autoperciba como mujer, si su sexo genético es el de hombre, seguirá siendo un hombre. Si yo me autopercibo como mujer, pues podré autopercibirme como mujer, pero soy un hombre, no soy una mujer. Hay un dato dado y otro que es elaborado. El dato dado es nuestra biología, nuestra corporalidad, que no la creamos, la recibimos. No podemos crear la naturaleza humana. Nosotros poseemos la naturaleza humana. La hemos recibido, no la hemos creado. Nuestros elementos culturales sí podemos crearlos y modificarlos a nuestro antojo, no nuestra naturaleza. Por eso una ideología se concibe independientemente de la realidad. En este sentido, la experiencia y la percepción de la realidad no cuentan. Así que, si yo me autopercibo como una mujer, yo soy una mujer. Pero vosotros que me estáis viendo diréis, pues yo veo un hombre. Sí, pero ese es tu problema. Tú tienes un problema de percepción. Entonces, la ideología no te permite ver la realidad. Si yo me autopercibo como mujer, soy una mujer. Sí, pero aunque yo me autoperciba como un delfín, no soy un delfín. Yo no puedo modificar mi naturaleza humana en base a mi autopercepción. Esta premisa de la autopercepción es una de las ideas anticientíficas de la ideología de género. Hay muchas, pero esta es una de ellas. Que es que uno es según se autopercibe, lo cual es falso. Una ideología parte, por tanto, de una premisa que es indemostrada e indemostrable. ¿Por qué? Porque es falsa. Pero no importa. Esto el ideólogo lo sabe. Lo que el ideólogo pretende es que la gente acepte la premisa de un modo acrítico, sin pensar, sin reflexionar. Pensemos, por ejemplo, en la ideología nazi. La ideología nazi parte de una premisa. La raza aria es superior a todas las demás. Esta es la premisa. ¿Esta premisa es verdadera o falsa? El ideólogo dirá, no importa. Lo que yo pretendo, dirá el ideólogo, es que la gente, que el pueblo, acepte de manera acrítica la premisa. Si yo soy un ideólogo alemán y pretendo que el pueblo alemán inocule esta premisa, si lo consigo, he convertido al pueblo en masa. Y esta es
uno de los objetivos principales de las ideologías: convertir al pueblo en masa. Ideologías ha habido muchas. Tenemos también la ideología comunista, que también parte de una premisa. La premisa de la ideología comunista es que todos los procesos históricos se pueden explicar a partir de una lucha dialéctica de clases. Esto es falso, pero no importa. Si yo consigo inculcar esta premisa en la sociedad, pues ya está. Nosotros no estamos bajo la ideología nazi, no estamos bajo la ideología marxista. Estamos en el neomarxismo, que es otra cuestión, pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero sí estamos inmersos en la ideología de género, que parte también de una premisa. ¿Cuál es la premisa fundamental de la ideología de género? La premisa fundamental es que todo ser humano, cuando nace sexualmente neutro. Esa es la premisa. Todo ser humano, cuando nace sexualmente neutro. Y desde esa neutralidad sexual, ese ser humano construye su sexualidad. Pero cada ser humano viene como una tabula rasa. Esto es falso. De hecho, si las que sois madres, pues sabéis perfectamente esto. Cuando una mujer se queda embarazada y le preguntan, ¿qué vas a tener? ¿Un niño o una niña? No lo sé. Cuando nazca ya... Y cuando nace, ¿pero qué has tenido? ¿Un niño o una niña? No lo sé. Cuando crezca, ya que decida lo que va a ser. O sea, cuando un ser humano nace, no nace sexualmente neutro. Nosotros tenemos un sexo cromosómico, un sexo gonádico, que nos determina sexualmente. No es verdad que un ser humano nazca sexualmente neutro. Pero no importa si el ideólogo del género consigue que el pueblo acepte de manera acrítica esta premisa, habrá convertido al pueblo en masa. La ideología de género dice, si tú eres varón y si tú eres mujer, es porque existe en la sociedad un sistema que es el sistema heteronormativo. Si tú eres heterosexual, es porque la sociedad está gobernada por una idea heteronormativa que es la que se impone. Es la sociedad la que nos impone la heterosexualidad. Pero no hay por qué aceptarla. ¿Por qué no la homosexualidad o la transexualidad? Si yo soy hombre y tú eres mujer, es porque la sociedad nos ha obligado al imponernos su norma heterosexual. Estos son los principios de la ideología de género que va poco a poco calando en la sociedad. Bien, pues la ideología de género tiene esta premisa, la premisa de la neutralidad sexual de todos los seres humanos. Esta premisa ha servido también para dar origen a un movimiento que es el feminismo de género. Aquí hay un problema y es que la ideología de género, o más que la ideología de género, el neomarxismo ha sido capaz de adueñarse de un movimiento histórico, que es el feminismo. El feminismo no es una ideología, es un movimiento histórico. Movimiento histórico que puede tener su origen ya con el Renacimiento, pero que como movimiento firme y serio se constituye en el siglo XVIII y se constituye en ese periodo, por eso se le llama a esa primera etapa del feminismo, feminismo ilustrado. Ese primer momento del feminismo, ese movimiento feminista tenía una meta, que era establecer la teoría de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. En esa primera etapa, ese feminismo ilustrado tenía como finalidad el establecer esta teoría de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres.
Ese feminismo ilustrado se desarrolla, surgen varias pensadoras y nace una segunda etapa del feminismo en el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, que es lo que se llama feminismo sufragista, que se llama así porque la intención de esa segunda etapa del feminismo es la de reivindicar el voto para la mujer. Por eso reivindicaban el sufragio universal. Aunque no solamente esto, reivindicaban otros derechos, como el derecho a los estudios universitarios, a la participación política, a poder presentarse en las elecciones. Bueno, pues eran derechos que reivindicaban las mujeres. Hasta aquí, en principio, pues no hay problema, son reivindicaciones justas y hay que reconocer que el feminismo ha hecho una labor importante para reconocer una serie de derechos hasta el punto de encontrarnos con un movimiento que en la segunda mitad del siglo XX, al menos en la inmensa mayoría de los países occidentales, pues había, al menos teóricamente, una igualdad jurídica real entre hombres y mujeres. Y el problema es que este feminismo, una vez que consigue estos objetivos, pues se queda sin metas que conseguir. Esto lo aprovecha el marxismo o el neomarxismo para reinventar el movimiento feminista. Y es aquí, en la segunda mitad del siglo XX, donde, en opinión de una gran experta de este tema, que es Christina Hope Sommers, es una norteamericana, y ella en una obra que se titula ¿Quién robó el feminismo?, que es el título, el subtítulo es ¿Cómo las mujeres han traicionado a las mujeres?, en esta obra Christina Hope Sommers plantea la guerra civil que se vivió dentro del movimiento feminista para dar lugar a dos bandos: el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. El feminismo de la diferencia establece que hombres y mujeres son diferentes corporalmente hablando, pero con los mismos derechos. Luego se plantea una igualdad jurídica, pero reconociendo las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. Diferencias que se observan y que se ven como algo positivo. Diferencias que permiten la complementariedad de los sexos y que se ve algo positivo para el desarrollo de las sociedades. Porque hay elementos propios de la masculinidad que ennoblecen una sociedad y hay elementos propios de la feminidad que ennoblecen a una sociedad. Ambos, complementados, pueden hacer o construir una sociedad mucho más humana, mucho más justa. Bien. Por otro lado tenemos el feminismo de la igualdad, que establece que hombres y mujeres son iguales sexualmente y jurídicamente. No existe ninguna diferencia entre ser hombre y ser mujer. Bien, esto va a servir para que este feminismo vaya configurándose históricamente con lo que hoy se conoce como feminismo de género, donde construimos el cuerpo a nuestro antojo, pero no hay ni hombre ni mujer, porque hombre y mujer es una concepción binaria. Pero la ideología de género no contempla dos géneros, ya tenemos más de 100 géneros. Y tú puedes construir el género que te dé la gana. Ya no hay ni hombres ni mujeres, porque hombre y mujer es una concepción binaria de la sexualidad humana. Ahora somos polimorfos. Como somos polimorfos, pues construimos nuestro cuerpo como nos dé la gana. De hecho, si yo me autopercibo como mujer, ni siquiera tengo por qué someterme a una intervención quirúrgica para modificar mi sexo biológico. ¿Por qué? Porque
El cuerpo no me define. Ni a mí, ni a nadie. Por lo tanto, ya no es necesario para una concepción del feminismo de género el tener que someterse a una intervención quirúrgica. Nuestro cuerpo no nos determina, solo nuestra autopercepción. Y además, como somos polimorfos, significa que podemos cambiar de género cuantas veces queramos. Porque yo hoy me autopercibo como mujer, pero mañana me puedo autopercibir como mujer lesbiana. Y pasado mañana me puedo autopercibir como hombre heterosexual. ¿Por qué? Porque soy polimorfo. Todo depende de mi deseo y de mi voluntad. Bueno, pues, fijaos que esto que puede sonar a cachondeo o que puede provocar risa es por donde vamos caminando como sociedad. De hecho, hay lugares, como en Inglaterra, donde se prohíbe a los médicos tratar a sus pacientes como hombres o como mujeres. Y que se prohíbe a los ginecólogos que atienden a un parto decirle a su paciente: usted ha tenido un niño o una niña. Fijaos hasta dónde estamos llegando. Y esto está generando también problemas legales serios. ¿Por qué? Tenemos casos, por ejemplo, en Córdoba, Argentina, no aquí, Córdoba, en Argentina, hay un caso de un violador múltiple que es capturado, es llevado a disposición judicial y hay juicio. Durante el proceso judicial, este violador, aprovechando que la ley argentina permite el cambio de sexo, pues se cambia el sexo. Y él dice: yo me autopercibo como mujer, por lo tanto soy mujer. Así que el juez que vaya a estar en el tribunal para juzgarme, tiene que juzgarme como mujer, porque me autopercibo como mujer. Por lo tanto, si me condena, ¿dónde me tiene que enviar? ¿A una cárcel de hombres o a una cárcel de mujeres? A una cárcel de mujeres. Así que yo, hombre violador, soy juzgado como mujer y voy a una cárcel de mujeres. ¿Por qué? Porque este hombre dice: oye, que yo me autopercibo como mujer y soy tan mujer como todas las mujeres que violé. Así que es juzgado como mujer y va a una cárcel de mujeres. En la cárcel de mujeres viola a otras mujeres. Y ahora hay que sacarlo de ahí. Ya está aislado, porque ¿dónde lo llevamos? Ni a una cárcel de hombres ni a una de mujeres. Pues, ¿qué es? Fijaos que estos elementos o este planteamiento, que puede parecer puramente teórico, tiene un correlato práctico, porque nos encontramos con situaciones reales que son absurdas. Pero es que a esto estamos caminando, porque una ideología no nos permite percibir la realidad. Nos devuelve una imagen distorsionada de la realidad. Y no somos capaces de contrarrestar estas imposiciones ideológicas. Bueno, pues esta ideología se ha ido formando no por casualidad, sino por algunas teóricas, algunas filósofas que han ido reflexionando sobre este tema. Una de ellas es Simone de Beauvoir, que no sé si os suena, es una filósofa francesa. Ella escribió en 1949 un libro que es El segundo sexo, un libro de 1000 páginas, es un ladrillo así, muy aburrido, que todas las feministas radicales tienen en su librería, pero que ninguna lee. Bueno, pues en este libro, Simone de Beauvoir plantea una tesis. La tesis es la que ha servido de premisa para el feminismo de género. La tesis es: no se nace mujer, se llega a serlo. Lo que ella plantea es que lo que entendemos por mujer es el resultado de un proceso histórico-cultural, pero no es el resultado de un hecho biológico. Es lo que ella plantea. La mujer es el resultado de un proceso histórico-cultural, pero no es el resultado de un hecho biológico.
Simone de Beauvoir, como filósofa, se había inscrito en la corriente existencialista. No sé si os suena el existencialismo filosófico, pero el existencialismo plantea, entre sus tesis, que la existencia precede a la esencia. Claro, si la existencia precede a la esencia, yo existo antes de ser lo que esencialmente soy. Si la existencia precede a la esencia, significa que la esencia, como es posterior, tiene que ser construida. Luego, en última instancia, no hay nada en esencia. Somos seres humanos existentes, pero sin esencia. La esencia se forma, se constituye históricamente. Pues esto es lo que plantea Simone de Beauvoir. Evidentemente sirvió esta premisa de base para otras teóricas, como Kate Millett. Kate Millett es una norteamericana que tiene también otra obra interesante que es Política Sexual. La escribió en 1969 y en esta obra, en Política Sexual, ella plantea también una tesis. La tesis de esta obra es que lo sexual es político. Fijaos que hasta este momento la sexualidad o lo sexual es algo personal e íntimo. Es algo que te corresponde a ti en tu intimidad. Lo que ella plantea, no. Toda relación íntima es una cuestión política. Por lo tanto, la política tiene que regular absolutamente todo tipo de relación sexual. Aquí lo que se está haciendo es darle al Estado un poder absoluto sobre la vida de los seres humanos. El Estado entra en la alcoba. Es lo que se plantea en la obra. Lo estamos viendo también en España, con todas las leyes que están surgiendo. La política decide todo en el ámbito sexual. Hay otra autora que también sirve como teórica para el desarrollo del feminismo de género, que es Shulamit Firestone. Ella escribe una obra en 1970 que es La dialéctica sexual. El título alude a la metodología marxista. Lo que Firestone hace en su obra es coger el método dialéctico y aplicarlo a la sexualidad. Y decía, pues, si cogemos el método dialéctico, vemos que el marxismo plantea que la liberación del obrero tendrá lugar cuando éste controle los medios de producción. Cuando el obrero controle los medios de producción, será libre. Bueno, pues Firestone plantea esta dialéctica para hablar de la liberación de la mujer. La mujer está esclavizada, plantea Firestone, y la mujer será libre cuando controle los medios no de producción, sino de reproducción. Es la mujer la que debe controlar los medios de reproducción. Y el control tiene que ser absoluto. Por lo tanto, un medio para el control de la reproducción es, por ejemplo, el aborto, que es una cuestión solo y exclusivamente de la mujer, porque es el mecanismo de control que le permite ser libre. Así vemos cómo esta corriente de la ideología de género plantea todo un desarrollo a favor de las prácticas abortivas. Lo hemos visto en España. En España teníamos una ley del aborto de los años 80 que fue modificada para tener una nueva ley de aborto en el 2010, cuando se introduce toda esta corriente ideológica. Hay otra autora, que es también la más conocida del feminismo actual, que es Judith Butler. Ella escribe una obra que es El género en disputa, en 1990. Es un libro muy tedioso, muy complicado de leer, pero la tesis básica del libro es que, en realidad, el sexo siempre fue género. Esta es la tesis fundamental. Si el sexo es lo que yo recibo biológicamente y el género es lo que yo construyo socialmente, culturalmente, si ahora me dicen que el sexo siempre fue género,
¿Qué significa? Que el sexo no existe. Solamente hay cultura, solamente hay género, no hay sexo. Nosotros no tenemos sexo, tenemos solamente género. Y como el género es moldeable, es un elemento a construir, significa que tenemos que estar continuamente construyendo nuestro género. Pero para construir, primero hay que deconstruir. Hay que deconstruir el binarismo sexual que tenemos en nuestra mente por imposición cultural, según Butler, para que a partir de ahí, una vez que el sexo esté ya eliminado, solamente quede el género como elemento cultural que construye nuestra identidad sexual, que es evidentemente moldeable. Pues es lo que plantea Butler. Claro, aquí la ideología de género o la perspectiva de género se encuentra con un problema. Y es que para implantar estas ideas se encuentra con tres obstáculos. Tres obstáculos que, si no los elimina, es imposible que la ideología se hegemonice socialmente. Un primer obstáculo es la moral. Es un primer límite con el que el ideólogo de género se topa. Porque la moral occidental está basada en el cristianismo y en la noción de ley natural. Y desde esta perspectiva se entiende que existe un bien y un mal que son objetivos. Un bien y un mal que yo no invento, sino que yo descubro. Si recordáis el pasaje del Génesis con el que empezamos la charla, vimos que Dios, a la primera pareja humana, le dijo que podía comer de todos los árboles del jardín, menos de uno, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Que eso, traducido para nosotros, significa que Dios le dice a la primera pareja: podéis hacer lo que os dé la gana, menos una cosa, decidir o establecer lo que está bien y lo que está mal. Eso no os corresponde a vosotros, me corresponde a mí. Esa es la prohibición de Dios. La gran prohibición de Dios es que el hombre no decida lo que está bien y lo que está mal. Lo decide Dios. Por lo tanto, el hombre descubre lo que está bien y lo que está mal. La ideología de género sabe que o elimina este límite moral o no se podrá imponer. Porque hay una moral en Occidente, de base cristiana, basada en la noción de ley natural, que no permite ciertas prácticas. Porque Firestone, que no lo iba a comentar, pero lo comento para que podamos ver hasta qué punto la moral occidental es un obstáculo, Firestone planteaba también la liberación sexual de los niños. Y Firestone plantea que hay elementos culturales que son perjudiciales, como ciertas normas morales que no impiden el desarrollo de nuestra propia sexualidad. Ella plantea, para que los niños sean liberados sexualmente, pues hay que eliminar ciertas normas. Incluso los niños tienen que ser introducidos en prácticas sexuales tempranas, para que poco a poco vayan construyendo su sexo. Porque si un niño tiene que construir su sexo, pues el niño que sabe si le gustan los hombres, las mujeres, los medios hombres, las medias mujeres, pues que vaya probando. Pero claro, debe probar también con adultos, que es lo que plantea Ferenczi. Pero claro, un adulto con un niño dice ya, bueno, pues el niño debe iniciarse sexualmente con aquellos adultos que le sean más familiares. ¿Qué persona adulta es más familiar para un niño? Su madre. Pues plantea Ferenczi literalmente en su obra que la primera persona que debe hacerle la felación al niño es su propia madre, como primer mecanismo de liberación sexual y que sirva para que el niño vaya construyendo su propia sexualidad. Esto, en una sociedad que esté basada en unos principios morales objetivos, pues no va a entrar. Por eso el ideólogo de género sabe que o elimina toda la base moral de Occidente o no va a conseguir implantar la ideología de género. Porque la ideología de género implica
la revolución sexual e implica una revolución en términos genéricos. Si un ideólogo quiere introducir una revolución, la pregunta es, ¿cuál es el enemigo fundamental de una revolución? Pues siempre, el obstáculo fundamental de un proceso revolucionario, de una revolución, siempre es la tradición. Para iniciar la revolución hay que acabar con la tradición. Y la tradición occidental es de base cristiana. Por lo tanto, no se puede hacer la revolución del género sin acabar previamente con la tradición cristiana. Por eso el cristianismo está en el centro de la diana de los ideólogos del género. En ese sentido, nos guste o no, tenemos que ser conscientes de que la ideología de género, por propia definición, ha declarado la guerra al cristianismo. Y nos guste o no, tenemos que ser conscientes de que estamos en un proceso de confrontación y que se nos ha declarado la guerra. Esto no es agradable, pero la antropología cristiana, por un lado, y la moral cristiana, por otro, tienen los días contados en la sociedad del futuro. Y el cristianismo se convertirá en un elemento residual o, a no ser que el cristianismo realice lo que en otros países se dio, la contrarrevolución, que se puede hacer, pero hace falta militantes formados y dispuestos a dar la batalla cultural. En esta batalla cultural por la revolución, la Iglesia está fuera. O sea, no es que sea difícil vencer, es que ni siquiera estamos en el campo de batalla. Entonces, la ideología de género lo sabe, la Iglesia Católica no tiene espacio en los medios de debate público y si lo tiene, son en debates públicos residuales, muy locales, en una radio local, en una televisión local, en un periódico local, muy residual, pero en los grandes medios de comunicación, la Iglesia Católica no es que pierda batallas, es que ni siquiera está en el campo de batalla. Bueno, esta es una realidad que la estamos viendo y no es agradable, pero tampoco podemos esconder la cabeza debajo del ala como el avestruz. Esta es la realidad y la afrontamos con confianza y con optimismo porque la victoria siempre es de Dios. La ideología de género se encuentra con este problema, con el límite moral. Un límite que le impide seguir adelante. La moral cristiana también tiene un concepto de matrimonio. Y el concepto de matrimonio cristiano tiene elementos. Claro, la ideología de género esto lo sabe. Y la ideología de género dice, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos imponernos y ganar terreno? El ideólogo piensa que, pues claro, el matrimonio está basado en una pareja heterosexual monogámica. Esto no beneficia a nuestros intereses ideológicos porque el matrimonio heterosexual monogámico lo que hace es reproducir el binarismo sexual, hombre-mujer, y tienen niños que le van a inculcar el mismo binarismo sexual. Así que tenemos que acabar con el matrimonio, que además es la base de la familia. Así que tenemos que pensar cómo hacerlo. En la primera revolución sexual ya se intentó. En Rusia fue un fracaso. Por eso los ideólogos rusos, después de la primera revolución sexual, ellos mismos activaron la contrarrevolución sexual. ¿Vale? No hay tiempo para hablar de esto, pero es un tema muy interesante cómo Lenin en Rusia impuso la revolución sexual y cómo 2-3 décadas después Stalin tuvo que aplicar la contrarrevolución sexual. Claro, nosotros estamos en la segunda revolución sexual y de momento nadie ha aplicado la contrarrevolución sexual y la Iglesia Católica ahora mismo no tiene poder, no tiene fuerza para aplicarla. La ideología de género sabe que tiene que acabar con el matrimonio heterosexual monogámico. ¿Cómo lo hace? Pues piensan, en la primera revolución sexual fracasamos. ¿Por qué? Porque no dimos una alternativa. Por eso en esta segunda lo están haciendo muy bien y hay que reconocer
que los ideólogos del género son muy, muy buenos. Llevan años estudiando esto. Dicen, hay una estrategia que es fundamental para conseguir eliminar el matrimonio heterosexual. ¿Cómo? Mediante la redefinición. Nosotros, pues no sé, aquí tenemos un micrófono. Supongamos que alguien nos dice, vamos a intentar entre todos dar una definición de micrófono. Así que vamos dando ideas para poco a poco construir una definición de micrófono. Vamos anotando en la pizarra definiciones, vamos modificando, vamos corrigiendo hasta que entre todos consensuamos una definición precisa de micrófono. Y esa definición la escribimos en la pizarra. Ahora hacemos que una persona entre en la sala que no haya escuchado la definición y le pedimos, lee la definición que está en la pizarra y cuando leas señala en la sala el objeto que está definido. La persona lee y señala esto porque está bien definido. Esto lo tenemos con el matrimonio. Hasta hace poco todo el mundo sabía lo que era un matrimonio. Porque matrimonio, la idea, el concepto de matrimonio, la institución matrimonial, como institución ha sido definida históricamente a través de los siglos. De tal manera que todos los pueblos y todas las culturas saben lo que es un matrimonio y saben lo que no es un matrimonio. Ahora, si nosotros cogemos la definición de micrófono y la cogemos y redefinimos lo que es un micrófono, difuminando los límites de la definición, pues la persona que tenga que señalar esto lo va a tener más complicado. Si decimos una cosa, pues es una definición de micrófono, una cosa, pero es muy abierta, porque definir es poner límites, acotar. Redefinir, como hace la ideología de género, es quitar los límites para difuminar la definición. Si yo digo que esto es una cosa, es verdad, es una cosa, pero también esto es una cosa. Ahora, ¿cómo sé a qué me refiero? Pues la ideología de género ha redefinido el matrimonio. Históricamente el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, con duración en el tiempo y abierta a la vida. Así es como antropológicamente se ha definido el matrimonio. Ahora, el matrimonio es una convivencia afectiva entre personas. Convivencia afectiva entre personas, pero entre un hombre y una mujer puede ser dos mujeres o dos hombres. Pero afectiva como pareja estable, puede que sí, puede que no. Abierta a la vida, ¿qué más da? Puede que sí, puede que no. Hay relaciones que por sí mismas no están abiertas a la vida. Todas las relaciones homosexuales no están abiertas a la vida. Pero esa relación afectiva necesita un vínculo, o sea, un vínculo jurídico para que sea matrimonio. ¿Qué más da? Es una relación afectiva. Ahora, ¿qué es matrimonio? Cualquier relación tiene cabida ahí. Claro, si el matrimonio ha sido redefinido eliminando los límites, pues ahora, ¿qué es? Esto se hace para poder eliminar una institución que es el matrimonio heterosexual monogámico que sirve de base para la familia. La ideología de género sabe que para avanzar en el campo de batalla tiene que ir comiendo terreno poco a poco. ¿Cómo? Eliminando aquellas instituciones que son un freno. Pues la ideología de género avanza redefiniendo. Claro, la ideología de género se encuentra pues también con otros límites. Hay un límite legal, moral, que es el que hemos comentado. Hay también un límite legal. Y el límite legal pues también pretende introducir leyes que permitan introducir también en el lenguaje público nuevos conceptos. Por ejemplo, el lenguaje legal se ha impuesto casi sin que nos demos cuenta. La ideología de género sabe que tiene que eliminar leyes que están basadas en la ley natural para imponer otras leyes. Esto lleva como consecuencia que el término
progenitor se impone en detrimento de los términos padre y madre. Fijaos que ya en las leyes no se habla del padre y la madre, sino del progenitor. Progenitor A, progenitor B. ¿Por qué? Porque el concepto de padre y madre vuelve a aludir al binarismo sexual, que es lo que se pretende eliminar. Ya no se habla ni de esposo ni de esposa. Ahora se habla de pareja. Porque el esposo y la esposa vuelve a aludir al binarismo sexual. Luego, poco a poco, el lenguaje jurídico se va imponiendo y van cambiando términos. Ya no se habla de maternidad, se habla de rol materno. Porque el término maternidad alude a una realidad biológica. Pero como la biología no nos define, si hay una persona que esté haciendo una función es porque ha asumido ese rol, pero tiene un rol materno que puede ser desempeñado por cualquier ser humano, independientemente de cómo se autoperciba. Y así, pues va cambiando poco a poco el lenguaje. También se habla de opción heterosexual, ya no se habla de heterosexualidad. ¿Por qué? Porque es una opción. Y es una opción como otras cualquiera. Ya no se habla de procreación, sino de reproducción biológica. Porque procreación, pues igual, vuelve a hacer referencia a la idea de hombre y mujer. Ya no se habla de familia, ahora se habla de tipos de familias. ¿Por qué? Porque la familia tradicional está basada en el matrimonio heterosexual monogámico. Pero ahora, como se está eliminando el matrimonio heterosexual monogámico, ya no hay una familia, son tipos de familias. ¿Y qué entra en tipo de familias? Cualquier tipo de convivencia puede ser un tipo de familia. Hasta un piso alquilado por estudiantes pues puede ser un tipo de familia. Se diluye instituciones que son fundamentales y que han servido de frenos para la ideología de género. Bueno, pues la ideología de género avanza, pero se ha encontrado no solo con estos dos obstáculos, el moral y el legal. La ideología de género se ha encontrado con un obstáculo muy, muy complicado, que es el cuerpo, que es el límite corporal, un tope que hace que sea complicado derribar, porque la ideología nos devuelve una imagen distorsionada de la realidad. Yo veo, observo, y yo distingo entre hombres y mujeres. Claro, si a mí un ideólogo me dice que no, que aquí no hay hombres y mujeres, sino que son cuerpos parlantes que cada uno se autopercibe como quiera, sí, pero no es lo que yo veo. ¿Por qué? Porque vuestro cuerpo a mí se me impone, visualmente se me impone. Claro, el ideólogo sabe que esto es un problema. Sabe que el cuerpo es un obstáculo para llevar adelante su ideología. Bueno, pues el límite corporal se ha pretendido también derribar con ciertas propuestas científicas. Propuestas científicas que vienen del ámbito de la psiquiatría, donde en los años 60 y 70 del siglo pasado se ha venido trabajando desde la psiquiatría para establecer una hipótesis. Una hipótesis que es que nuestra identidad sexual está basada solo en la cultura o en la educación. Que la educación tiene tal fuerza sobre un ser humano que la educación puede convertirnos en hombres y mujeres. Esto es un planteamiento de la psiquiatría en los años 60. Fue defendido por un psiquiatra, John Money, de la Universidad de Baltimore, y John Money plantea que cuando un niño, utilizo el término niño en sentido genérico, cuando un niño nace, antes de los 18 meses de edad, su identidad sexual puede ser construida a voluntad. Porque, dice, ya a partir de los 18 meses se va a notar el proceso de socialización. Y ese proceso de socialización ya va a hacer que tome conciencia de ser un varón o de ser una mujer. Pero antes de los 18 meses podemos reasignar un sexo.
Claro, John Money estaba trabajando en su hospital con personas que tenían problemas de intersexualidad. Esto es un problema genético. No sé si os suena el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. Pues no vamos a entrar ahí, pero son anomalías genéticas donde se dan casos de hermafroditismo. Y John Money trabajaba con personas así para reasignarle un sexo concreto. Pero John Money nunca había trabajado con una persona que no tuviera problemas de intersexualidad. Pero planteaba esta teoría. Bien, pues a finales de los años 60, un matrimonio canadiense, Janet y Ron Reimer, pues tuvieron gemelos monocigóticos. Gemelos monocigóticos son los que tienen la misma carga genética. Estos gemelos, que nacieron como niños, Bruce y Brian, dos niños, Bruce y Brian, a la edad de 7 meses tenían problemas urinarios y se le practicó una circuncisión. Se empezó con la circuncisión con Bruce, se utilizó un cauterizador eléctrico, hubo un error médico en la aplicación del calor y se produjo una necrosis del pene del bebé. Como consecuencia, el pene se desprendió. Así que nos encontramos con un bebé de 7 meses al que accidentalmente, por un error médico, se le ha amputado el pene. Tiene un hermano gemelo al que no se le ha hecho nada. Después del fracaso del primero, al otro pues no se le hizo nada. Y esta pareja pues se encuentra en casa con dos gemelos, pero uno de ellos trágicamente ha perdido el pene. Estando en casa, en un programa televisivo, escuchan a John Money, a este psiquiatra, exponer su teoría de la reasignación sexual. Y este matrimonio le escribe una carta a John Money para contarle su caso. Y John Money, al ver el caso que se le plantea, pues no lo duda, porque tiene delante de sí la posibilidad de poder demostrar su hipótesis de investigación. Se pone en contacto con la familia, tiene una primera entrevista y John Money le plantea algo a este matrimonio. Tenéis a un hijo, Brian, que es varón, no le ha pasado nada, pero a vuestro hijo, Bruce, se le ha amputado accidentalmente el pene. Podemos, decía John Money, reeducar o hacer, mediante la educación, que este niño sea una niña. Puedo hacerlo, pero necesito vuestra colaboración. Los padres aceptaron y se intentó hacer que Bruce fuera una niña. Así que Bruce se empieza a llamar ahora Brenda. Y a los 17 meses, pues empieza esa reasignación sexual. A los 21 meses se le castra y se le reconstruye con la piel del escroto una vagina. Así que Brenda, que realmente genéticamente es un varón, va a ser educada como una niña. No tiene el pene, se la ha castrado y se le ha reconstruido una vagina. Se le ha cambiado el nombre y se le empieza a educar como niña. Para John Money, este experimento está bien porque tiene un sujeto control. ¿Quién? Su hermano gemelo monocigótico, que es varón. Y como comparten la misma carga genética y son educados en el mismo hogar, pues es un sujeto control perfecto para su investigación. Y John Money le comenta a los padres que nunca tienen que decirle a su hijo que en realidad nació como varón. Ahora es su hijo. Así que la pareja tiene unos gemelos, a uno lo tratan como un niño y a otra lo tratan como una niña. Y van creciendo. A la edad de 9 años, en 1975, John Money presenta a la comunidad científica este experimento, que se llama experimento John and Joan, como la prueba científica de que la educación o la cultura en general puede determinar el sexo de una persona.
no nuestra biología, sino la cultura y la educación. Y se presenta a la comunidad internacional como un gran éxito. Evidentemente esto lo coge la ideología de género, que en ese momento, en los años 70, se está constituyendo. Lo que pocas personas saben es que este experimento fue un auténtico fracaso. Es cierto que hasta la edad de 9 años el experimento fue así, pero lo que no se contó nunca es que Brenda, que en realidad era Bruce, nunca había aceptado su cambio de identidad sexual. Brenda tenía problemas en el colegio de integración, tenía problemas para identificarse con el sexo femenino, no le gustaba relacionarse ni jugar con las niñas, lo hacía en cambio con los niños, era considerada un marimacho en el colegio, tenía dificultades ya en la preadolescencia, con 13 años, porque empezaba a tener inclinaciones hacia las niñas. Y con 13 años, otra psiquiatra, porque en el equipo de John Money había varios investigadores, otra psiquiatra detecta tendencias suicidas en Brenda. Y ella ya informa a John Money de que el experimento no está saliendo bien. Pero John Money no echa cuenta y sigue adelante con su experimento. Y empieza a darle estrógenos a Brenda. Aquí ya tenemos un primer problema. Si tú dices que solo la cultura, solo la educación nos constituye sexualmente, ¿por qué le das estrógenos cuando es un componente biológico? Si la biología no tiene nada que decir, ¿por qué das hormonas femeninas a este sujeto? ¿No será porque la biología sí tiene algo que decir? Bueno, pues Brenda sigue con sus tendencias suicidas y con 14 años los padres le dicen la verdad. Le cuentan que realmente nació como un niño, que tuvo un accidente con 7 meses, que perdió el pene, que John Money, este psiquiatra, convenció a sus padres para que hicieran este experimento, que se le castró, que se le reconstruyó una vagina y que fue educado como un niño. Brenda, cuando descubre esto, pues se enfada, lo pasa mal y se cambia el nombre por David. Y ahora quiere ser un varón. Quiere vivir como varón. Se somete a ciertas cirugías faloplásticas y crece como varón. Incluso llega a casarse con una mujer. Una mujer divorciada con 3 niños, pero llega a casarse con una mujer. Bien, este es el experimento realmente. El problema es que Brenda, que luego fue David, tuvo problemas de desequilibrio psíquico cuando se enteró de que su situación fue difundida en el ámbito científico, donde en el mundo académico, pues su caso era conocido. Había artículos científicos, había libros sobre su situación, había habido ponencias, conferencias, coloquios, y él, pues, no es capaz de superar esa presión. Su hermano Brian, también tuvo tendencias suicidas y termina suicidándose el hermano. Y Bruce, que luego fue Brenda y que luego fue David, también termina suicidándose. Así que los 2 hermanos, que fueron objetos de este experimento, terminaron suicidándose. Esto no te lo van a contar. Te van a contar la primera parte, pero nos van a contar que, efectivamente, cuando se intenta alterar la naturaleza de este modo, tiene consecuencias. Bueno, pues este límite corporal que parecía que se había eliminado sigue estando vigente. Hay una realidad que se nos impone, y es que, nos guste o no, nacemos siendo hombres y mujeres. Nuestro sexo genético nos determina. Por ejemplo, supongamos que hay una persona que nace como varón, pero él se siente mujer, se autopercibe como mujer. Incluso se somete a una operación quirúrgica y se reconstruye
reconstruye su apariencia física como mujer. Y muere. Se entierra. Supongamos que se entierra en un cementerio, y por ejemplo en Jerez, y pasan 800 años. Y después de 800 años, viene un grupo de arqueólogos, descubren ese cementerio y empiezan a hacer excavaciones. Y descubren el cuerpo de este transexual. Y hacen un estudio genético. En ese estudio genético, para determinar si es hombre o mujer, ¿qué resultado va a dar? ¿Que es un transexual? Dirá que es un hombre. Podemos cambiar nuestro aspecto físico, pero no podemos cambiar nuestra sexualidad. Cuando los arqueólogos descubren tumbas, se puede saber si en ese sarcófago o en este otro había un hombre o una mujer. No te van a decir, había un hombre que se autopercibía como mujer y que se operó. Eso no te lo van a decir. Luego, el sexo no se cambia. Podemos cambiar la apariencia sexual, pero el sexo genético sigue estando ahí. No se va a cambiar. Bueno, pues la ideología de género se encuentra con este problema, con esta primera dificultad con el cuerpo. Pero sigue avanzando y la ideología de género pues ha fracasado en el intento por eliminar este límite, pero van a seguir presentando batalla para intentar que la sociedad acepte que efectivamente el cuerpo no nos define. Es aquí donde el cuerpo, donde la eliminación del cuerpo entronca con otro movimiento, que es el transhumanismo. Un movimiento que tiene poco tiempo de recorrido, pero que comparte con la ideología de género lo que se ha venido a llamar el horizonte utópico, que es hacia dónde camina la humanidad. Bueno, pues ¿hacia dónde camina la humanidad? Pues para saber hacia dónde camina, hacemos una pausa y luego después de la pausa vemos cuál es ese horizonte utópico al que camina la ideología de género que entronca con el transhumanismo. 10 minutos, hay cuarto, lo vamos a hacer. ¿Cuarto? Pues haré el tema del transhumanismo, lo haré más reducido para luego poder tener un poco de espacio para el diálogo si queréis. Comentamos que la ideología de género parte de esta premisa inicial que todo ser humano cuando nace sexualmente neutro, por lo tanto nuestro cuerpo no nos define, no nos condiciona, no nos determina, lo cual es falso. Ya hay investigaciones importantes como la de Milton Diamond, que fue uno de los primeros investigadores que se dio cuenta del problema de la hipótesis de trabajo de John Money. Milton Diamond era un investigador médico que se había centrado en el estudio de la testosterona en la configuración cerebral de los fetos. Y ya Milton Diamond había descubierto cómo la testosterona antes de nacer ya configuraba el cerebro de los fetos. Por lo tanto, la tesis de que nacemos sexualmente neutros es una tesis falsa desde el punto de vista científico. Por eso decíamos que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas. Bueno, pues el transhumanismo es otra corriente filosófica, es una corriente más académica que cultural, por eso es menos conocida que la ideología de género, pero esta corriente filosófica que nace en los años 50, en los años 60, o sea, más o menos nace por parejo a la ideología de género. Esta corriente plantea pasar de una etapa humana a una etapa posthumana. El término transhumanismo ya fue acuñado en 1957 por Julian Huxley, que quizás su hermano Aldous Huxley sea más conocido, que es el autor de Un Mundo Feliz.
Bueno, pues Julian Huxley fue quien acuña este término, el término de transhumanismo, que sería como el proceso de transición del humanismo al posthumanismo. Es decir, el transhumanismo no sería un punto de llegada, sino sería el proceso. El punto de llegada sería el posthumanismo. El posthumanismo empezará cuando surja el posthumano. De momento, en nuestro mundo, tenemos a seres humanos. Lo que plantea el transhumanismo es que llegará un momento en el que en el planeta Tierra, o tal vez en otros planetas, puedan vivir no los humanos, sino los posthumanos. En este sentido, el transhumanismo parte de la corriente evolucionista para decir por qué el proceso evolutivo tiene que terminar con el Homo sapiens. ¿Por qué acabar? ¿Por qué no puede continuar el proceso de la evolución y pasar del Homo sapiens al Homo excelsior, que sería el posthumano? Claro, esta es una corriente filosófica que puede tener también su génesis en las ideas de Nietzsche, cuando habla del superhombre. Y el transhumanismo lo que pretende es liberar al hombre de su condición natural y sobrenatural. Es lo que pretende esta corriente filosófica. Liberar al hombre de su condición natural y sobrenatural. Podríamos decir que el transhumanismo es un movimiento intelectual que se plantea como objetivo el mejorar a través del desarrollo de las tecnologías las capacidades humanas, tanto físicas como psíquicas e intelectuales del hombre. Ese es, digamos, el objetivo del transhumanismo. Mejorar las capacidades físicas, psíquicas e intelectuales del ser humano. Nosotros tenemos una cierta capacidad, pero está limitada. Está limitada porque nosotros tenemos un cuerpo y nuestro cuerpo tiene limitaciones físicas. La gran limitación física de nuestro cuerpo es que envejece y muere. Es que tenemos este primer obstáculo. Nuestro cuerpo envejece y muere. Nuestro cuerpo enferma. Nuestro cuerpo siente frío, siente calor. Luego, emocionalmente, sentimos miedo. Tenemos un sufrimiento. El dolor sería físico, el sufrimiento sería más psíquico, más moral. Esto forma parte de nuestra realidad corpórea. ¿Y si fuéramos capaces de construir a un ser humano que ni envejezca, ni muera, ni sienta frío, ni calor, ni miedo, no sienta dolor, no sienta sufrimiento y que además cognitivamente, intelectivamente, sea muy superior a la acción? Suena a ciencia ficción. Así sonaba en los años 50. Pero estamos caminando hacia ahí. Tenemos la teoría cyborg, que es una teoría que plantea la integración de organismos biológicos con la cibernética. De tal manera que para poder llegar al posthumano tendríamos esa fusión de la cibernética con los organismos biológicos. Por ejemplo, ¿sería posible poner un marcapaso a una persona? La pregunta formulada en el 2021 es absurda. Formulada hace un siglo era ciencia ficción. ¿Será posible, por ejemplo, poner un órgano artificial a un ser humano? Por ejemplo, un órgano que se asemeja a un corazón, que tenga las funciones biológicas del corazón. Si una persona pierde un brazo y
y se le pone un brazo biomecánico y otro brazo biomecánico, y si pierde las piernas y le ponemos unas piernas biomecánicas, podrá correr más rápido. Con sus brazos biomecánicos tendrá más fuerza que un ser humano convencional o normal, entre comillas. Y si fuéramos capaces de estimular neuronalmente el cerebro de una persona para que fuera más inteligente de lo que es, y si aplicamos la nanotecnología a un individuo para que pueda tener un comportamiento que le permita ser más agresivo y no tener miedo. Esto, por ejemplo, la nanotecnología aplicada al ámbito militar está dando muchos resultados. Lo que era ciencia ficción hace unos años, en el 2021 no es tanto ciencia ficción. Lo que se plantea el transhumanismo es caminar hacia la eliminación de lo humano para llegar al posthumano. De hecho, se plantea si el cuerpo humano es lo que nos permite morir. Si nuestro cuerpo humano no muriera, podríamos alcanzar la eternidad, pero es que nuestro cuerpo muere. Y si fuéramos capaces de coger nuestra mente, que es un conjunto de interacciones neuronales, y esa información, la información que tenemos en nuestra mente, si pudiéramos descargarla, igual que descargamos la información de una computadora para trasladarla a otra computadora, si cogiéramos la información de esta mente y trasladarla a un soporte informático, tendríamos que esa persona deja de tener cuerpo, pero su identidad, que es su mente, está ahora en un soporte informático. Y si este soporte informático tiene un cuerpo mecánico que no se degrada, tenemos a un ser humano porque hemos descargado su mente humana, en un soporte no humano. Habríamos llegado al post-humano. Este es el horizonte utópico del transhumanismo. Es verdad que aquí nos encontramos ante un problema, y es la eliminación del propio cuerpo, que es precisamente lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha creado. Y esta corriente utópica, de algún modo, atenta a principios de la antropología cristiana, porque nosotros creemos en la resurrección de la carne, no solo en la resurrección del alma. De hecho, en el credo decimos que creemos en la resurrección de la carne. Pero ahora, si nuestra mente la trasladamos, la descargamos de nuestro organismo biológico y la trasladamos a un soporte informático, ¿cuál es nuestra identidad entonces? Fijaos que tenemos un planteamiento que todavía suena a ciencia ficción, pero que si realmente vamos a las publicaciones científicas de los últimos años, vamos a descubrir con asombro que no es tanto ciencia ficción, que se está trabajando con la inteligencia artificial para poder llegar a la creación del post-humano. Aquí, claro, nosotros estamos oyendo el término transhumanismo en los últimos años, aunque en realidad el término, como ya he comentado, fue acuñado por Julian Huxley en 1957, también es verdad que hay una idea presente en la Divina Comedia de Dante, donde no emplea el término transhumanismo, pero emplea un término que es transhumanismo. Pero Dante, cuando en la Divina Comedia emplea el término transhumar, no lo está utilizando en este sentido. Está hablando de transhumar como la capacidad de elevación humana por medio de la gracia divina. Es decir, la gracia de Dios hace que el ser humano, por esa gracia, transhume, es decir, sea más humano o su humanidad se eleve.
que es distinto a lo que plantea el transhumanismo. En el transhumanismo no se habla de la gracia. No es la gracia la que nos eleva a un nivel más humano, como apuntaba Dante, sino que es la técnica la que nos eleva a un nivel superior de humanismo, al posthumanismo. Esto ha sido también estudiado por varios teóricos. Hay una teórica, Donna Haraway, que es la que más se ha citado y es muy conocida también con el teorema o la teoría del cyborg, la fusión de organismos biológicos y organismos cibernéticos. Y ella plantea que el objetivo es crear un nuevo individuo, que es el poshumano. La naturaleza se concibe como una realidad fluida, líquida, moldeable. Fijaos que este es el punto de unión entre ideología de género y transhumanismo, que es la concepción líquida de la naturaleza. Se cae en una antropología puramente materialista, que este es un problema que nosotros como creyentes vamos a tener conforme avance la ideología transhumanista. Donna Haraway plantea que la teoría del cyborg y que el transhumanismo en general debe propiciar tres separaciones, que es romper tres separaciones. Romper primero con la separación entre lo humano y lo animal. En la concepción cristiana, pues vemos que el ser humano no es un animal cualquiera, sino que está por encima del resto de los animales. Haraway y el transhumanismo en general plantea que con la teoría del cyborg se podrá romper esta primera separación. Vivimos en una sociedad donde hay una separación entre lo humano y lo animal, y esto serviría para superar esta separación, porque el ser humano no es distinto al resto de los animales, es un mamífero más y punto. Es lo que se plantea desde esta perspectiva. En este sentido, Haraway acusa al creacionismo cristiano como el causante de propiciar la separación entre estas dos esferas, y que ésta considera al hombre como imago Dei. El cristianismo, a considerar al hombre como imagen de Dios, convierte al hombre en algo superior a los animales. Lo que se plantea desde el transhumanismo es eliminar esta visión. El hombre no es imagen de Dios. El hombre es un ser material, del mismo modo que el perro es un ser material. No hay una diferencia entre el ser humano y el resto de los animales, lo cual es lógico, porque si el hombre ya no es imagen de Dios, por la sencilla razón de que Dios no existe, entonces, ¿qué diferencia hay entre el ser humano, entre el hombre y un perro? O entre el hombre y una cucaracha. Si Dios no existe, todo esto no es más que el resultado de un accidente cósmico. En ese sentido, una cucaracha es el resultado de un accidente cósmico, igual que nosotros. ¿Por qué matar una cucaracha tiene que ser distinto a matar a un ser humano? Si ambos somos materia resultante de un accidente cósmico. Otra ruptura que plantea es la ruptura de la separación entre los organismos animales y humanos y las máquinas. Plantea esta ruptura. Es decir, hay que romper esta separación, de tal manera que podamos llegar a seres híbridos entre humanos y máquinas, como paso previo al posthumano. Y la tercera esfera es romper la separación entre lo físico y lo no físico. Es decir, eliminar las barreras entre lo real y lo virtual, propio de toda ideología. Porque, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es lo real? Lo que se plantea desde el transhumanismo es romper esa barrera que separa lo real de lo virtual. Es vivir en un matrix que no permita
distinguir entre lo que es real y lo que no lo es, lo que es virtual. Fijaos que en los últimos años hemos tenido incluso películas que han ido apuntando a estas líneas de investigación del transhumanismo, como Matrix, como Yo Robot, que sea como inteligencia artificial. O sea, son películas que han llevado a la pantalla ese tipo de reflexiones que siguen pareciendo ciencia ficción, pero que nos vamos acercando a un mundo, si no un mundo poshumano, al menos a un mundo cada vez menos humano. Pues esto tiene una serie de consecuencias y es precisamente aquí el punto de unión entre la ideología de género y el transhumanismo. Es cierto que no toda propuesta transhumanista tiene que ser rechazada, ni es mala de por sí. El transhumanismo tiene entre sus postulados la mejora de las capacidades físicas, psíquicas e intelectuales de un ser humano. En principio, no está mal. De hecho, nuestro cuerpo está mejor cuidado hoy que hace 1000 años. En principio, la aplicación de la tecnología para mejorar el cuerpo no tiene por qué ser mala. De hecho, tenemos tecnología aplicada. Hay personas que gracias a un marcapasos pueden seguir viviendo. Hay personas que tienen una intervención quirúrgica y gracias a la técnica sigue viviendo. Hay personas que pueden tener una prótesis y gracias a esa prótesis puede tener mejor calidad de vida. En principio, la aplicación de la técnica para la mejora del cuerpo no está mal. Otra cosa es cuando se pretende eliminar el cuerpo o cuando hay una corriente filosófica que pretende que la salvación no sea por la gracia, sino por la técnica. En este sentido hay un problema, porque el dato revelado nos dice que la salvación viene por la gracia. Somos salvados por la gracia, por medio de la fe que actúa en la caridad. No somos salvados por la técnica. En este sentido, nos estamos encontrando también, o nos encontraremos en un futuro, con un problema si la corriente transhumanista sigue ese camino. La verdad que ahora mismo tenemos una corriente transhumanista incipiente que no sabemos a dónde va a derivar. Lo que se plantea incluso desde la bioética es no caer ni en la tecnofilia ni en la tecnofobia, ni en pensar que la técnica nos va a convertir en poshumano, pero tampoco en rechazar la técnica, porque de algún modo la técnica está favoreciendo la calidad de vida del ser humano. Pero en principio, pues básicamente el punto de unión de estas dos ideologías está en la naturaleza humana, en el cuerpo humano. Yo dejo aquí para poder tener unos minutos de diálogo y bueno, yo espero no haberos aburrido demasiado.